Para eso vamos a contar con Pablo Montoliu, Chief Information and Innovation Officer de AON, con Carlos Rodríguez, CyberAce Product Leader de AIG, con Santiago Sánchez Matas, Head of Sale and Distribution Spain and Portugal de CHAP, y modera Guillermo Piernavieja del grupo Aseguranza. Me gustaría terminar a las 2:30. ¿Será posible? Con lo cual es autocontrol. Y si no me avisáis, por favor, de verdad. Sí. Y las preguntas, pues breves. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, buenos días, buenas tardes, mejor. Muchas gracias a la organización por contar con nosotros, con nuestra empresa. Vamos a ir directamente antes de materia porque se nos ha ido el tiempo. Es un lujo, de verdad, tener hoy aquí a dos representantes de compañías y a un broker punteros en España y en el mundo en temas de ciberseguros. No vamos a perder un segundo y lo primero que quería preguntarles, para poner en antecedentes, es cómo funciona una póliza de ciber. Os lo voy a preguntar a vosotros, Carlos y Santiago, por favor. ¿Doy yo? Bueno, lo primero, agradeceros que nos aguantéis la chapa a estas horas justo antes de la comida. Vamos a intentar hacerlo lo más llano y directo posible. Lo primero que nos gustaría, o pues personalmente me gustaría deciros, es que una póliza de seguro no es una solución, es una ayuda. Cuando la mayoría de la gente me pregunta si hace falta asegurarse con una póliza de ciber, le digo que no, que ayuda, pero no soluciona. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Este edificio que estamos viendo aquí, llevo fijándome toda la mañana, está protegido contra incendios. Tiene unos sprinklers magníficos, tiene extintores, tiene de todo. Y aún así, seguramente, estoy 100% seguro, Bankia lo tiene, contrata una póliza de incendios para protegerse. ¿Por qué? Porque hay una parte del riesgo que tú haces todo lo posible por controlar, pero que no puedes controlar. Y eso puedes asegurarlo tú y meter una provisión en tus balances y aguantarlo, o externalizar esa parte de riesgo a una póliza de seguros. Una póliza de seguros lo que viene a hacer es, particularmente estas de ciberriesgo, ayudar a transferir esa parte del riesgo, pero también a hacer una gestión eficaz del incidente. No voy a hablar ni siquiera de siniestro. Cuando tú tienes una póliza de seguros como esta, y hemos visto durante toda la mañana, hay una serie de cosas que tienes que activar a la vez. Tienes que activar forenses para saber qué te ha pasado. Tienes que activar a gente, como hablábamos el panel anterior, para ver la repercusión en medios. Tienes que tener gente legal que te informe, porque con la nueva normativa que viene en camino, cualquier tipo de responsabilidad de no comunicar o lo que comuniques a tus clientes puede tener una consecuencia muy, muy grave. Entonces, ¿qué ayuda a la póliza? La póliza ayuda a todo eso, insisto, a transferir el riesgo y a hacer una gestión eficaz de incidente. Muy bien, gracias. Carlos, por favor. No, bueno, pues Sí, mismo mensaje y nada, simplemente que las empresas lo que tienen que identificar es cuál es su apetito al riesgo, dónde quieren estar y dónde están, porque no hay que concienciar. Realizamos desde el mundo de seguros una labor muy importante de concienciación, porque las empresas no lo saben, pero se están autoasegurando, ¿no? Porque es un riesgo que no está cubierto por las pólizas tradicionales de responsabilidad civil o de daños y por tanto pues es necesario explicar que hay una serie de riesgos no cubiertos que a través de esta póliza de seguros pueden mitigar y pueden transferir el riesgo financiero que ocasione una fuga de datos, una pérdida de los sistemas con una caída, ¿no? con una pérdida de beneficio. Pues muy brevemente, entonces, ¿cuáles son las coberturas más destacadas? Bueno, las coberturas principales es, hay una parte de responsabilidad civil frente a terceros. Imagínense que hay una fuga de datos y que sale a luz información personal de terceros. Esos terceros pueden reclamar al responsable del fichero, al responsable, ¿no? de esa custodia, y entonces la póliza pagaría gastos de defensa y los perjuicios financieros, ¿no? Ocasionados. Luego habría una parte de sanciones, ¿no? Como ha comentado Santiago, hay un cambio normativo, como saben, en mayo de 2018 está en vigor, pero por así decirlo, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que
principalmente tiene dos grandes cambios frente a la LOPD. Uno de ellos son las sanciones, el régimen sancionador. ¿No? Están hablando de que puede llegar hasta 20 millones, un 4% global de la facturación de la compañía, y el proceso de notificación va a ser obligatorio actualmente nada más para el sector telecomunicaciones. A partir de mayo del año que viene va a ser obligatorio notificar a todos los afectados de que a todos los afectados, ¿no? Personas físicas, de que había una brecha de seguridad, ¿no? Por tanto, eso también se van a incurrir en una serie de gastos de notificación a los afectados, porque tiene que ser una comunicación, como antes comentaban los expertos. Además dice el reglamento que tiene que ser fehaciente, ¿no? A lo mejor con enviar un correo electrónico no es suficiente. Luego, por otro lado, tendríamos la pérdida de beneficio, ¿no? Imagínense que hay un fallo de seguridad, un fallo de sistemas que tira abajo el sistema informático de la compañía, deja de ganar dinero, ¿no? Pues todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que haber ganado y no lo he hecho, ¿no? Debido a esa caída de sistemas informáticos, es lo que cubriría, ¿no? Ese daño propio cubriría todo ese dinero, ¿no? Y luego, pues bueno, gastos en gestión de crisis, ¿no? Gastos de consultores técnicos, legales, forenses, gastos de recuperación, una serie de gastos para mitigar la crisis. Y principalmente, y luego con el tema de la ciberextorsión, ¿no? Que también es el siniestro más frecuente que estamos recibiendo, ¿no? Sería el reembolso para poner fin a una amenaza de extorsión cibernética, pues serían las principales coberturas. De acuerdo, gracias. Pablo, una cuestión, porque yo no he encontrado datos. A ver si tienes datos de ventas ciber en todo el mundo o en España aproximados, pues yo he sido incapaz. No son fáciles de encontrar. Desde el mundo del brokeraje, en tanto en cuanto intermediamos buena parte, por no decir la gran mayoría, de las coberturas que hay en asuntos de cyber, tenemos nuestras cifras y nuestras estimaciones. Entonces, en el mercado global, por ejemplo, del seguro de cyber, pues a día de hoy las primas contratadas estarán en torno a 2.500, 3.000 millones de dólares. Las previsiones son de un crecimiento exponencial. Nuestra estimación es que para el 2020 llegarán a los 10.000 millones de dólares, lo cual sigue representando una minucia en comparación con las coberturas que tenemos en otros ramos tradicionales. Hablaba Santiago del seguro de incendios que probablemente tenga este edificio. Pues fijaros que el último estudio que hicimos desde AON con el Instituto Ponemon revela que los altos directivos de las compañías a nivel internacional reconocen que sus activos de información tienen un 71% de peso en cuanto a todo lo que es su activo total, tangible e intangible. Y sin embargo, el nivel de aseguramiento que tiene sobre estos activos de información es infinitamente menor. De hecho, la estimación que os acabo de decir para el 2020 es de 10.000 millones de dólares en cuanto a primas de cyber, mientras que los seguros tradicionales de daños estamos hablando de 151.000 millones a día de hoy, frente a los 10.000 que estimamos que en el 2020 habrá en seguros cyber. Entonces, obviamente queda un gran camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta, y no sé si me estoy anticipando alguna pregunta posterior, pero que, como bien han comentado mis compañeros antes, el seguro de cyber, o sea, no es una medida de seguridad en sí, sino que es la última línea de defensa. Es decir, el seguro está para activarse cuando todo lo demás falló. Lo que pasa es que, en términos de probabilidad y de impacto, estamos viendo que es bastante más factible y más probable que se active una póliza cyber que no de los otros ramos, ¿no? Bueno, tú hablas de la parte final, pero vamos a continuar contigo, ya que eres un representante de un grandísimo broker. Venga. ¿Se podría decir de verdad que un seguro cyber es la prevención, la auténtica clave? No, el seguro no previene nunca. O sea, para los mecanismos de prevención son otros. O sea, las medidas de seguridad que han de implantar cualquier organización privada, pública, grande, pequeña, mediana, me da igual, son otras, que se han comentado aquí a lo largo de esta mañana algunas, y otras, hay otros foros específicos. Como digo, el seguro está para mitigar la pérdida en las coberturas que comentaron mis compañeros, pues tanto daños propios, reclamaciones de terceros, pérdida de beneficio. Entonces, cuando el siniestro se llega a producir.
Entonces, no es un mecanismo de prevención. Otra cosa es que, claro, como en las grandes compañías, por lo menos aquí en España, existe, y a niveles de alta dirección, existe poco conocimiento y poca concienciación acerca de esta materia, pues quieras que no, en muchos comités de dirección y sobre todo en consejos siguen pensando que esto de la ciberseguridad es una cosa del departamento de seguridad, que no tiene impacto en el negocio y que además solo pasa en Estados Unidos o en otros lados, que aquí no. Bueno, pues todos estos axiomas se están derrumbando día a día, ¿no? Entonces esa concienciación está haciendo que estas medidas, que insisto no son preventivas, se estén implantando. Es que precisamente por eso te lo preguntaba, porque los últimos datos que vi apuntaban a que 3 de cada 4 pymes son objeto de un ataque, y además son la puerta de entrada a otras grandes organizaciones de las que además son proveedoras. Eso es un auténtico peligro en un país como España, con este tejido empresarial. Y precisamente la pregunta era, ¿de verdad son conscientes las pymes, sobre todo, y las organizaciones en España, del peligro real y las consecuencias a las que se exponen? No, claramente no. Es un camino que tenemos que hacer entre todos. Hay muchas iniciativas públicas y privadas que se están haciendo para intentar concienciar, pero estamos muy lejos de llegar a una concienciación y, por desgracia, muchas veces la concienciación llega, como en otras cosas, en otro tipo de ramos, o cuando la gente tiene un siniestro muy gordo y le obliga a tener un disgusto grande, o cuando tiene una sanción como la que puede llegar en un futuro. Hay entidades públicas como INCIBE, privadas como CEPREVEN, la patronal de las aseguradoras, que están intentando ayudar a las empresas a que conozcan su riesgo, porque, insisto, es muy difícil venderle a alguien una póliza de seguros que no es consciente de que tiene primero un riesgo que transferir. Entonces, como hablaba Pablo antes, nosotros podemos ayudar porque tenemos mucha experiencia en la prevención y la mitigación, pero es un trabajo que el cliente tiene que conocer primero y saber hacer, y a día de hoy queda muchísimo por hacer en ese sentido. Carlos, ¿cómo se trabaja? No, y aunque queda mucho por hacer, pero yo soy positivo y sí que veo un cambio de los últimos años aquí, porque a la pyme que no es de Madrid y de Cataluña y de Barcelona, quiero decir, porque hay muchos tipos de pymes, pero ya le empiezas a hablar de ciberextorsión, de tal, y entonces sí, me suena, he oído, conozco a alguien, o sea, que cada vez más, ¿no? Son conscientes de que hay peligros y que su negocio pues puede ser devastadora, ¿no? Los perjuicios financieros ocasionados que le puede hacer paralizar la actividad. Sí, por favor, Pablo. Quería añadir a esto que 2 cosas. La primera es que uno de los grandes problemas de la pyme, además, es que probablemente no puede sobrevivir a un ataque relevante. Es decir, una gran corporación pues utiliza el seguro para proteger su balance, para grandes daños o siniestros muy importantes, pero de una manera u otra, con una baja de la cotización, con un impacto mayor o menor, probablemente sobrevivirá. En la pyme tenemos muchos estudios que hablan de que más del 50% no sobrevive a los 6 meses después de un ataque, porque todas estas gastos y todas estas implicaciones legales, regulatorias a las que afrontan, pues no están capacitadas para ello. Y si no están cubiertos por una póliza, pues desde luego tienen un problema. Y el segundo tema que quería enlazar con esto es que precisamente unas labores que hacemos desde el brokeraje es el asesorar a las compañías, ya sean grandes, medianas o pequeñas, en cómo protegerse o cómo llevar a cabo un ejercicio de ciberaseguramiento. Y me explico. Esta mañana a primera hora Ignacio Cea lo comentó, que para Bankia una de las principales líneas de actuación es la contratación de un ciberseguro y que están estudiando cómo hacerlo y qué hacerlo. Es que desde mi punto de vista esa es la forma correcta. Una organización no se compra un seguro como lo hace con el del coche, entre otras cosas porque en este ramo existen muchas diferencias entre unas coberturas, entre unas pólizas y otras. Entonces, nosotros lo que recomendamos y que hacemos para nuestros clientes es llevar a cabo ese ejercicio previo de, primero, voy a identificar cuál es mi universo de riesgos, ¿no? Voy a ver qué controles tengo implantados y, por tanto, qué riesgos residuales. Y una vez que conozco y cuantifico económicamente esos riesgos residuales, pues ya tomo la decisión informada de, oye, este riesgo lo asumo, este riesgo lo mitigo porque me sale coste efectivo implantar controles adicionales, ¿tá? Y esta otra parte del riesgo la transfiero al mercado asegurador. Pero claro, con un conocimiento de causa previo. Es lo que ayuda es precisamente los brokers. Y como compañeros os quería preguntar, ¿cómo debe ser una buena valoración de ese mapa de riesgos de una empresa
para dar lugar a un buen programa de aseguramiento? Una pequeño matiz, siguiendo lo que comentaba Pablo. Vivimos en un país de complejos y hay una cosa que a mí me irrita mucho cada vez que veo en la prensa y en todas las noticias, que España es el tercer país más atacado del mundo después de Estados Unidos e Inglaterra. Yo tengo la suerte o la desgracia de trabajar ahora con la Unión Europea en los temas de GDPR, de la protección de datos, y España está mucho más avanzado que muchos de los países europeos. Que quede mucho por hacer en la PYME no quiere decir que estemos en el vagón de cola. No, estamos en el vagón delantero, pero queda mucho por hacer. Entonces, junto con lo que preguntabas tú, los clientes de un tamaño mediano o grande cada vez están identificando más cuál es su exposición. Es decir, cada tipo de empresa tiene una exposición distinta, tiene unos riesgos distintos. ¿Y qué mecanismos tiene para mitigarlo? Es más, las grandes empresas españolas a día de hoy, igual que sus empleados hacen simulacros de incendio, están empezando a hacer simulacros de ciberriesgos, de ataques de ciberriesgo, envolviendo incluso al Consejo de Administración de las compañías. Eso demuestra que hay una mayor cultura. ¿Cómo llega eso a las pymes? Pues es muy complicado y tardará su tiempo en hacerse. Pero lo importante para una empresa es primero conocer a qué me estoy enfrentando. Y eso estos señores, los corredores, y en concreto los amigos de AON, son expertos en eso, en ayudar también a los clientes a identificar cuál es su mapa de riesgos. Y a partir de ahí identificar, vale, yo tengo estos riesgos, cuál es mi exposición, qué cosas hago para mitigarlos, y aun haciéndolo todo, volvemos al ejemplo de antes, aun teniendo todas las medidas de protección que tengo en este edificio, el edificio puede salir ardiendo. Si sale ardiendo, ¿qué pasa? Y ahí es donde tomo la decisión de, pues lo autoseguro o lo transfiero a una póliza de seguros. Déjame complementar eso, porque estamos hablando todo el rato de las pólizas cyber, pero ojo, que todo el IT risk o todo el cyber risk no se transfiere a una póliza de cyber. Y me explico, en el mercado existen, y de hecho la mayoría de las empresas disponen de ellas, coberturas de otro tipo de pólizas. Estamos hablando de las pólizas de crime, en español de fraude. Son pólizas que cubren específicamente comportamientos desleales o temas de ingeniería social, por ejemplo, que no suelen estar cubiertos por la póliza de cyber. Existe la propia póliza de daños materiales. Pues está claro que un ciberevento puede derivar y ocasionar daños materiales. Estos daños materiales normalmente están cubiertos por esa póliza, no por la de cyber. Entonces, claro, cuando hablamos del mapa de riesgos, lo importante es realizar un ejercicio ordenado para ver que no tenemos riesgos cubiertos doblemente, que también pasa mucho, y que no tenemos alguno de ellos sin cubrir. Entonces, por eso esa labor importante de mezclar la póliza de cyber, pero con la de fraude, con la de daños materiales y con la de D&O, de directivos, con todas las otras coberturas que hay a disposición de las compañías. De acuerdo. Carlos, yo creo que hay dos momentos de fricción, luego os pregunto por el otro. Uno es el del siniestro, evidentemente. ¿Cómo se actúa ocurrido una vez el siniestro y se comunica? La comunicación creo que es de lo más importante. ¿La comunicación a quién? A la compañía, a la aseguradora. Sí. Bueno, la comunicación a la aseguradora depende. Nosotros distinguimos entre un incidente de seguridad y algo que derive en responsabilidades o en sanciones, porque el timing es diferente. Cuando un incidente de seguridad, si ocurre un sábado por la noche, nosotros lo que tenemos que prestar es un servicio. Nosotros no podemos hacer trámites burocráticos con el cliente de abro expediente ni nada de esto. Entonces hay que dar el servicio y es nuestro objetivo principal, parar el golpe. Y ya luego el lunes la aseguradora, por así decirlo, pues, y el corredor tendremos constancia de qué es lo que ha pasado y las actuaciones, ¿no?, que se han llevado a cabo. Si es un procedimiento, ¿no?, de inspección, regulatorio, de sanciones, pues sí que ya va por el canal habitual del cliente, pues comunica al corredor y el corredor a la aseguradora. De acuerdo. Santiago, el otro momento de fricción, entiendo que en las grandes compañías, en las grandes empresas, será más relativo, pero el famoso cuestionario, el momento de cuestionario en que una empresa os tiene que entregar información, ¿sigue siendo muy complicado, muy sensible?
Cada vez menos, porque hemos ido evolucionando en esto también las compañías y entendiendo un poco más cómo funcionan, y las compañías medianas o grandes en muchos casos no pedimos cuestionario. Lo que hacemos es sentarnos con los expertos de informática de los departamentos de las empresas, y eso es lo que nos sirve para entendernos, porque además corríamos un riesgo, que es que el que nos solía rellenar los cuestionarios no era un experto en la materia y ni estaba cómodo poniendo muchas cosas, ni generalmente era 100% acertado. Cuando hablas de ciberresiliencia o defensa de seguridad ciber y tal, hay mucha gente involucrada dentro de una empresa mediana o grande, y lo vemos cada vez que nos sentamos con ellos. Hemos estado en muchas reuniones y viene gente de muchísimos departamentos, porque volvemos a lo mismo, entra desde marketing a legal, al propio departamento de IT, un montón de gente, de compliance, y todos tienen que dar su opinión. Cada vez es menos ese un punto de fricción. Yo quería añadir en esto que no puedo estar más de acuerdo. Está cambiando mucho, aunque yo todavía percibo, al menos en España, que hay dos clases de empresas. La que quiere tener la póliza para responder a un checklist de su matriz internacional, de su departamento de auditoría interna, de compliance, de quien sea, y en el fondo le da un poco igual la cobertura, porque a lo mejor tampoco la entiende mucho, y dice, el caso es tenerla para tenerla. Y la que realmente utiliza esto como una herramienta de mitigación de riesgos. Entonces, en este segundo escenario, las compañías cada vez más están haciendo esta labor previa que decía yo antes, de entender su universo de riesgos, de cuantificarlo, digamos, de confeccionar un poco a medida esa cobertura. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que pasa? Que tanto la compañía se siente más cómoda, no rellenando unos cuestionarios que nunca se sabe tal, y la aseguradora se siente mucho más cómoda asumiendo ese riesgo, porque claro, nunca, en el fondo, si una empresa rellena un cuestionario diciendo 3 cosillas, pues claro, asumir el riesgo por parte de la aseguradora pues es complicado, mientras que si tienes mucho más conocimiento de causa y mucho más información sobre los riesgos reales y los controles reales que tiene implantada la organización, pues obviamente la cobertura pues se hace de otra manera. Sí, a mí me gustaría finalizar con que el cuestionario es importante, independientemente de que muchas veces no hay empresas, pues infraestructuras críticas, que por el tipo de información que manejan pues prefieren decírtelo personalmente. Luego hay otro aspecto, ¿no? Que bueno, el cuestionario, claro, al final es un papel con una serie de cosas, ¿no? Y muchas veces hay grises, ¿no? No es un sí o un no. Tienes no sé qué, no es un sí ni un no. Entonces también, ¿no?, el tener esa reunión y que te expliquen esos matices, pues es realmente importante, pero si bien es cierto que es necesario tener una especie de aunque sea una declaración de no siniestralidad, ¿no?, como evidencia, porque no se hacen controles efectivos, ¿no? Esto es importante. O sea, nosotros el cuestionario no deja de ser parte del contrato de seguros, y la aseguradora no realiza controles efectivos, no va allí con los auditores a chequear si lo que está diciendo de que estos controles, que tiene un firewall perimetral o que tiene un plan de continuidad, si es correcto o no es correcto, ¿no? El sector asegurador está siempre en vanguardia, sobre todo en la creación de productos, adelantándose a la demanda. La oferta es muy flexible, muy adelantada, y ha mejorado además mucho en los últimos años. Pero desde vuestro punto de vista como aseguradoras, ¿qué echáis de menos, qué falta, que se debería introducir y que es ajeno a vosotros? Yo creo que lo que falta es un poco de madurez en el mercado todavía y de conocimiento de coberturas a nivel país. Nosotros llevamos vendiendo, tanto AIG como CHAP llevan vendiendo más de 20 años estos productos en Estados Unidos. Nosotros conocemos muy bien el producto y conocemos muy bien hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Es cierto que el marco legal en Estados Unidos es totalmente distinto que en la Unión Europea, pero cada vez las ciberamenazas son más globales. Yo creo que cuando llegue un proceso mayor de madurez, la gente, hablaba Pablo antes, por desgracia hay empresas pymes en España que van a cerrar por un siniestro. Ahora mismo la mayoría de las pymes en España, ninguno se plantea ejercer su actividad industrial sin tener un seguro de daños o un seguro de RC. ¿Por qué? Porque es que ni se les pasa por la cabeza a la mayoría de ellos, sería una temeridad. Eso acabará pasando con ciber, y cuando el mercado sea suficientemente maduro para ellos, llegaremos a un momento en el que la gente ni se plantea hacer cualquier actividad industrial o tener una empresa sin tener esas 3 pólizas, ¿no? Hasta que eso no llegue, pues es un proceso de madurez donde cada vez entrarán más
competidores, la oferta está creciendo en el mercado y es lógico y es bueno y es bienvenido. Lo que tiene que haber es, tanto de las administraciones públicas como del sector privado, un impulso para que la gente lo entienda. Porque, insisto, es muy triste ver empresas que te vienen después de charlas como esta diciendo, pues yo he acabado en una habitación de un hotel pagándole a un señor un dinero que me ha dicho que iba a transferir bitcoins, y le dices, vale, ¿y qué? ¿Has conseguido algo? No, perder el dinero. Estas cosas pasan y en España somos muy dados a tener todo bajo la alfombra y que no pasen. El problema es la severidad, y probablemente algún siniestro cyber, alguna empresa medianita le va a dar un disgusto muy, muy grande. Yo quería añadir a esto, a ver, lo de la falta de madurez para mí es total en el mercado europeo en general y español en particular. Pues, fíjate que en Estados Unidos, dices hace 20 años, bueno, para mí la clave fue que hace 10 años, en el estado de California, me parece que fue primero y luego en todos los demás, se publicó la normativa que obligaba a las compañías a hacer públicas sus brechas de seguridad, ¿no? sus incidentes de seguridad. Entonces, eso, si ves la gráfica que mencionaba yo antes al principio de la evolución de la contratación de pólizas de cyber, pues eso cambió el mercado estadounidense hace 10 años. De mi punto de vista, y se ha mencionado antes por parte de Carlos, creo, el GDPR aquí en Europa va a ser un acicate también para esto, porque tanto por las sanciones, obviamente, que pueden ser cubiertas por la póliza, como por la obligatoriedad de reportar esos incidentes a las 72 horas, va a hacer que las empresas cada vez más reporten esos incidentes, que no sigan actuando a la española, levantando la alfombra y guardando. A mí me pasa muchas veces ir a clientes, no, si nosotros no tenemos ningún incidente, no tenemos ningún tal. Luego ya cuando firmas el non-disclosure agreement y empiezas a trabajar, ya descubres que en verdad sí que había muchas cosas. Y es verdad que hay una cierta tendencia a no ocultarlo, y esto es quizás paneuropea la tendencia, ¿no? Pero con el GDPR esto va a cambiar. Y esto, digamos, es lo que va a hacer que en Europa crezcan estas coberturas, pero no solo esto. Y si me dejas, toco otro tema, que es, porque lo has hablado antes de la innovación o de los nuevos productos o nuevas coberturas. Es la tormenta perfecta esto, ¿no? Porque a todo lo que he mencionado antes se suma que existen nuevos áreas de riesgo, lo que llamamos desde la perspectiva técnica los vectores de riesgo, ¿no? Que tanto por probabilidad como por impacto representan un mayor nivel de riesgo en la organización. Me refiero a los dispositivos conectados, a la movilidad, en fin, todas las nuevas tecnologías que al final lo que están haciendo es incrementar el perfil de ciberriesgo de las compañías, y eso es echar más leña en el fuego de la necesidad de la cobertura de cyber. De acuerdo. No sé si quieres añadir algo o... Sí, bueno, simplemente un poco por añadir que la póliza de hace 5 años a la que actualmente existe en el mercado no tiene nada que ver, ¿no? Es una póliza mucho más completa, metiendo muchos servicios, ¿no? de consultores preventivos, tanto preventivos como de respuesta, ¿no? Oye, ¿qué pasa si ocurre el sábado a las 3 de la mañana? También te voy a dar respuesta. Y luego, simplemente es un poco, ¿no? que esa evolución yo considero que también vamos a ver ahora las pólizas de ciberriesgos mezclándose con la infidelidad de empleados. Antes se comentaba en la parte de fraude el tema de suplantación de proveedores, de suplantación del empleado que cambia un número de cuenta, ¿no? Pues esto ya también lo estamos viendo en el mercado de seguros de ciberriesgos, ¿no? Que también cada vez más vamos a ver esas coberturas, suplantación, ¿no? de fraude al CEO y todas estas cosas también ya son coberturas que vamos a ir viendo. De acuerdo, pues mira, además vamos bien de tiempo todavía, pero vamos a ir finalizando, y sí, en esa línea quería preguntaros cuáles van a ser las tendencias aseguradoras de futuro. Me encantaría tener una bola de cristal y poder decírtelo. Te puedo contar cuáles son los patrones que estamos viendo ahora, como comentaba Pablo un poco, y los vectores que estamos viendo. Evidentemente GDPR va a ayudar, pero es cierto que en España teníamos una ley de protección de datos bastante potente que creaba también una cierta concienciación de riesgos que en otros países, insisto, ni Francia, ni Alemania, ni muchos otros países, ni siquiera el Reino Unido, tiene en muchos casos. Y lo que estamos viendo es que está cayendo hacia abajo. Cuando digo cayendo hacia abajo es cierto que las empresas del IBEX 35, casi todas,
tienen su póliza de ciberriesgo ya o están en proceso de comprarlo. Un escalón por debajo también están muchas empresas comprándolo, pero estamos viendo que se está democratizando un poquito más el producto y va a ir hacia las pymes. ¿Cómo evolucionará esto? Habrá que verlo, hay distintas tendencias en el mercado. Es muy interesante ver que determinadas compañías más generalistas lo que están vendiendo ahora son coberturas pre-incidente. No son pólizas, venden como pólizas de ciberriesgo, pero no son pólizas de ciberriesgo en los términos que estamos hablando aquí hoy. Son pólizas que antes estaban en las coberturas de las pólizas de hogar y de todas estas, y las han sacado fuera y las están vendiendo como un producto que es pre-incidente, no dan coberturas. Sin embargo, hay otras compañías que sí estamos dando estas coberturas después del incidente, pero que también estamos ayudando ya a valorar y a mitigar el riesgo antes de que ocurra el incidente. Dependerá un poco de cómo vaya evolucionando la oferta y la demanda, pero la previsión que tenemos nosotros es que va a crecer, es un mercado que va a crecer exponencialmente en los próximos años. Sí, puedo añadir a eso. Yo creo que para profundizar realmente haría falta un análisis sectorial, porque no es lo mismo en un sector que en otro. O sea, y os digo mi experiencia o la que tenemos desde AON. Por ejemplo, el sector financiero, cada vez más la cobertura cyber se va alineando con la cobertura crime, se van complementando una con otra, es decir, los temas de fraude en tarjetas, suplantación de identidad, coberturas tradicionales de la póliza de fraude se van solapando o tienden a ello. De hecho, aún, por ejemplo, lanzamos un producto con varias aseguradoras que es una cobertura múltiple que tiene todo esto. Yo creo que en el sector financiero eso es una clara tendencia. Sector industrial, para mí este es el que más impacto va a tener porque, claro, la póliza de cyber, que tradicionalmente es una póliza muy de IT risk, de Information Technology, cada vez necesita más el OT, el Operational Technology. Me refiero pues eso, a todos los telemedidores, a todo, bueno, cualquier dispositivo que hace operar las empresas industriales, muchas de ellas cada vez más tecnologizadas. Entonces, esas coberturas IT van a ir trasladándose hacia OT, que nuevamente desde una perspectiva aseguradora implica el combinar la cobertura cyber con la cobertura de daños materiales. Y nosotros tenemos casos reales, y estoy pensando en una IBEX 35 española que cuando el WannaCry tuvo un impacto que no solo afectó a sus puestos de usuarios, sino que afectó a ciertos dispositivos hard que nunca tuvieras pensado que podían afectar. Pues lo hizo y de hecho la reposición está siendo bastante complicada y bastante costosa. Y luego en otros sectores, pues no sé, el sector público, pues digo yo que acabará despertando a esto también, porque hasta ahora se le ha visto poco por aquí en España. Y en otros sectores, pues el sector retail, tal, que es un gran consumidor de estas pólizas, pues una combinación de ambas cosas. Yo por completar lo que ha comentado Pablo, también diría a las personas físicas, ¿no? Yo creo que en un futuro cada uno de nosotros vamos a tener un seguro, ¿no? Porque al final tenemos que gestionar todos los dispositivos de nuestra casa, los de nuestros hijos, si eres autónomo, si no. Entonces, eso también lo veo en un corto periodo de plazo que todos nosotros tengamos uno. Pues vamos a ir concluyendo. Si queréis apuntar como última reflexión algo, y si no, cerramos la mesa. Yo quería apuntar complementando una cosa que dije antes de la previsible evolución de las coberturas aquí en España. Os quería dar un dato que manejábamos desde AON. El año pasado nosotros intermediamos 450 millones de dólares en pólizas de cyber, de las cuales el 81,5% era en los Estados Unidos. Todavía, estoy hablando del 2016. El 17 todo parece indicar que ese 81 irá bajando porque irá creciendo el de EMEA o el de Europa. Entonces, eso es un dato que a mí me hace reflexionar mucho, junto con el que mencioné antes del informe de Ponemon de la subasegurabilidad que existe de los bienes de información. Entonces, yo ese dato lo quería lanzar para que la gente lo tenga en la mente y sepa pues hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde yo creo que vamos, ¿no? Sí, pues tampoco tengo la bola de cristal, pero... Muy revelador. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a la organización.